Ahí está. Bien, en esta estuvimos cerrando el primer módulo, ¿no? En donde hemos visto el concepto de psicología social, paseado un poquitito, en todo caso, por la diferencia con otras disciplinas, sobre todo la sociología y la psicología, como para que se pueda diferenciar a través de su objeto de estudio. También vimos un poquito la vida de Enrique Pichon Rivière, ¿sí? No profundizamos, ustedes van a profundizar en la lectura y en la investigación cuando realicen ¿cómo se llamaba? La infografía, ¿sí? Así que eso es tarea de ustedes, completar. Yo les doy como una especie de introducción en cada uno de las temáticas o de los módulos, ¿sí? Y después van profundizando ustedes. Obviamente que lo que necesiten consultar, tienen que hacerlo, estamos para eso, siempre en horarios prudentes, ¿sí? Cosa que todos podamos resolver situaciones, sacarnos dudas, ¿sí? Pero que no afecte tampoco a la cotidianidad de nadie. Y si es necesario, lo publican, preguntan una consulta, publican en el grupo del Facebook, y entre todos podemos incluso hasta dar ideas, pensamientos, ¿sí? Proponer alguna respuesta. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bien, también un poquito explicamos esto que tenía que ver con la epistemología convergente, ¿no? Que es estas escuelas fundantes de las que se vale Pichon como para tomar o fundamentar la psicología social argentina, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a pasar a la unidad 2, que tiene que ver ya con el concepto de ecro, con el concepto de sujeto social o la constitución de la subjetividad. Vamos a pensar un poco sobre qué tiene que ver este ecro con la subjetividad, cuáles son las diferencias o los parecidos, ¿sí? Para eso, antes que nada, les voy a compartir pantalla, porque es importante que podamos entender cómo surge el aprendizaje de la psicología social, ¿sí? O a partir de en qué contexto surge el aprendizaje de la psicología social. Esto lo van a ver en la página 106 del libro que ayer les subí, que era de Vicente Cito Lemas, Conversaciones con Enrique Pichon Rivière, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero, digamos, le comparto la pantalla para que vean. En este caso, este texto me encanta porque Pichon prácticamente no escribe. Todo lo que tenemos de él son o desgrabaciones de entrevistas que le han hecho o de clases que fue dando, ¿sí? O algunas personas que han escrito lo que él decía, digamos, lo que él daba como clases o en una ronda de amigos que se ponían a hablar y a teorizar de algo, y bueno, y después estas personas como Ana Quiroga, como Gladys Adamson, como, bueno, otros, fueron escribiendo sobre lo que él hablaba. Vicente Cito Lemas le consulta y le pregunta, digamos, sobre esta escuela de psicología social que funciona en nuestro país. Sí, le dice, que usted ha fundado y dirige. ¿Y cuáles son los principales fundamentos teóricos de esta escuela? Primero, ¿cómo surge la Escuela de Psicología Social? Estamos hablando, como les dije ayer, de un contexto histórico particular en nuestro país que tiene que ver con
con el gobierno militar, ¿no es cierto?, que cierra la Facultad de Humanidades, ¿sí?, que cierra la carrera de psicología, filosofía. Estamos hablando de un contexto en el que desaparecían las personas, los filósofos, los que no, los artistas que pensaban distinto, ¿no es cierto? Y a su vez, Pillon formaba parte, digamos, de la estructura de salud pública en Buenos Aires. Entonces, cuando él, como decíamos ayer, cuando él se da cuenta, cuando él percibe que este psicoanálisis, que esta psiquiatría es como muy cerrada y que el sujeto necesitaba una intervención distinta, una intervención pensada desde su contexto, desde su realidad, desde su construcción subjetiva, él empieza a instrumentar, ¿sí?, a las personas que quisieran aprender psicología social y empieza a enseñar en lugares cerrados, en lugares de alguna forma escondidos, ¿no?, en los que se juntaban para escucharlo a Pillon. Entonces él dice que era necesario que la tarea de la escuela que propone se caracterizaba como un aprender a pensar, ¿sí? Él, en todo caso, tomaba una teoría y lo que hacían era reflexionar sobre esa teoría desde la realidad. Entonces, el aprendizaje de la psicología social tiene que ver con esto, tiene que ver con el aprender a pensar. Por eso siempre insisto en que muchas veces tenemos y somos estudiantes, y me incluyo, que hemos aprendido, por ejemplo, a estudiar de memoria, ¿no? Pero no hemos aprendido a pensar, a reflexionar, a cuestionar esa teoría, a hacerla, en todo caso, a contradecirla con la realidad, a contraponerla con la realidad, a usarla como un filtro, como unos anteojos para mirar esta realidad. Y eso es lo que enseñaba Pillon. Enseñaba a pensar. Lo que es entendido, y acá viene el concepto de ecro, ¿sí?, que él dice que este ecro justamente es una construcción de estos fundamentos teóricos que tenemos, ¿sí? Esquema conceptual, referencial operativo, dice ubicados en una praxis. Es una configuración mutua, dialéctica, entre el instrumento y el objeto de conocimiento. ¿Cuál es el instrumento? La teoría. ¿Cuál es el objeto de conocimiento? La realidad. Define al ecro como un conjunto organizado de conceptos generales, teóricos, referidos a un sector de lo real, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, el objeto de conocimiento es la psicología social. Específicamente, justamente estamos teorizando sobre el ecro, ¿sí? Bueno, y va a tener un determinado universo de discurso. Es decir, hay una manera propicia para definir esta realidad que va a permitir una aproximación instrumental al objeto particular concreto. Él habla y especifica que es muy importante este método dialéctico que fundamenta este ecro y su particular dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es una forma de pensar desde la contradicción, ¿sí? ¿Cómo defino les doy un ejemplo re burdo como para entender solamente en este momento la dialéctica, porque no vamos a ahondar en dialéctica, ¿sí? Pero ¿qué es el método dialéctico? Es justamente definir algo, el objeto de estudio, desde la contradicción, ¿sí? Sujeto-grupo. Hay una contradicción entre lo que es el sujeto y lo que es el grupo, ¿sí? Proyecto y miedo al cambio, ¿sí? Hay una contradicción entre quiero
superarme, tengo un proyecto, pero tengo miedo a ese cambio, tengo miedo a esa situación nueva, ¿sí? Entonces, este método dialéctico nos va a ayudar a comprender de alguna forma esta antítesis, ¿no? ¿Cómo defino que esto es blanco? Primero, lo primero, digamos, como natural que nos sale es decir, no es negro. ¿Sí? Entonces, lo mismo, digamos, con cuestiones más complejas como esto. Soy sujeto, soy individuo, soy persona porque no soy grupo. Y viceversa. En este momento no soy parte del grupo porque soy yo, ¿sí? O soy grupo porque no somos individuales, individualistas. ¿Sí? Acá, radica muchas veces el conflicto de la grupalidad, cuando no sabemos trabajar en equipo, cuando no sabemos escuchar al otro, ¿sí? Estamos teniendo rasgos de individualismo y no sabemos ser grupo. Y ahí está la contradicción. Somos grupo, pero no nos comportamos como grupo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es especialmente en relación con el funcionamiento del ECRO el rasgo fundamental del método dialéctico? Entonces ahí dice, Lenin señala muy justamente como rasgo fundamental de la dialéctica el desdoblamiento de lo que es uno y el conocimiento de sus pares contradictorios. La identidad de los principios antinómicos, ¿sí? Es una noción que expresa una ley del conocimiento y una ley del mundo objetivo. El método dialéctico por el que se desarrolla la espiral del conocimiento implica un tipo de análisis que a partir de los hechos elementales, las relaciones cotidianas, devela los principios opuestos, las tendencias contradictorias, fuentes de conflicto, la dinámica y el proceso grupal. Bien, no los quiero enrollar mucho, digamos, con método dialéctico, porque después los vamos a ver un poco más profundamente, pero sí para que entendamos este ECRO, ¿sí? Este ECRO que tiene por fundamento la psicología social, ¿sí? Entonces, continúa su entrevista Vicente Citolema y le dice que se ha referido al ECRO, ¿sí? Al esquema conceptual referencial operativo, como un instrumento con el que se opera en el campo de la psicología social. Y determina el sentido del esquema conceptual como atributos referenciales operativos. Entonces, cuando hablamos de esquema, hablamos de un conjunto articulado de conocimientos. Y entendemos por esquema conceptual a los sistemas de ideas que alcanzan una vasta generalización. ¿Qué es el esquema conceptual? Son todas aquellas experiencias, conocimientos, teorías, ¿sí? En los que nos vamos a basar para entender la realidad. ¿Qué realidad? La realidad social, la realidad de los grupos donde operamos, ¿sí? La realidad también de la dinámica grupal, ¿sí? De aquello que está aconteciendo en el grupo y que no está explícito, que está implícito. Sabemos que muchas veces estamos en un grupo, piénsense ustedes en función, no sé, de un grupo de amigas o un grupo familiar, en el que uno está presente y hay como esa sensación, algo está pasando. Hay como una, no sé, pongamos una situación de tensión. Hay algo ahí que nos estamos dando cuenta, pero nadie lo dice. La función nuestra, del operador en psicología social, en los grupos, va a ser que cuando está ocurriendo, cuando hay esto implícito, ayudar al grupo que se dé cuenta de esta situación y que pueda emerger de alguna forma este conflicto, esta problemática,
en la que con ciertas herramientas que podamos tener para ayudar al grupo a no solo a visibilizar esa problemática, sino a proyectarse en una resolución de ese conflicto, de esa situación conflictiva. ¿Sí? Problematizar, dice, es una de las formas. ¿Sí? Bien, entonces, hablábamos entonces de un conjunto articulado de conocimientos, ¿sí? Entonces, la psicología social tiene como base y fundamento no una teoría, ¿sí?, sino un conjunto de teorías. Y que nosotros vamos a hacer como, no sé, como nuestra biblioteca, ¿no? Donde están todos los libros ordenados y en función de lo que necesitamos leer vamos a ir a buscar ese libro o esa teoría y vamos a instrumentarnos para operar en esa realidad. ¿Sí? Entonces, es importante señalar, además este esquema conceptual, ¿sí?, dice Pillon que lo plantea como una teoría científica, ¿sí? Va a ser lo que le va a dar el carácter de ciencia a, digamos, a nuestra disciplina, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿a qué define ECRO? A la totalidad del corpus teórico, ¿sí? Del corpus teórico. Remite a una estructura conceptual, ¿sí? Se refiere metafóricamente, ¿sí?, a una mecánica, aparato para pensar la realidad, ¿sí?, que se entiende como, les decía ayer, a un artefacto, ¿sí?, como jugando con las palabras, ¿no?, como esos artefactos hechos de arte, digamos. ¿Alguno hizo psicodrama alguna vez? En psicodrama hay algunas técnicas que, por ejemplo, el grupo tiene que armar un artefacto con el cuerpo, ¿sí?, una máquina. Supongamos, si hoy estuviéramos presencial, trataríamos de armar entre todos una máquina para pensar la realidad. Entonces, cada uno con el cuerpo va a ser una parte de esa máquina, ¿sí? Y acá no existen las palabras, solamente con el cuerpo. Entonces, el grupo se pone en función de ser y de parecer una máquina o hacer las veces de una máquina. Eso es arte lúdico, ¿no? Es un juego, ¿sí?, a través del cual aprendemos muchas cosas, a comunicarnos, ¿sí?, a escuchar al otro, a plantear ideas. ¿Sí? De paso jugamos y nos desestructuramos. Bueno, a Pillon todas estas cosas le gustaba, entonces cuando él habla de esta máquina de pensar, lo habla desde este lugar, ¿no?, desde el arte. ¿Sí? El ECRO va a remitir entonces a la estructura conceptual y acá viene lo importante. Todo es importante, pero acá viene una aclaración, porque muchas veces decimos, todos tenemos un ECRO, y no estamos diciendo algo que no sea cierto. Todas las personas del mundo tienen un esquema para pensar la realidad. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que nosotros, alumnos, estudiantes, profesionales de la psicología social, sabemos que tenemos este ECRO. ¿Se entiende? O sea, es, digamos, es la estructura conceptual que aprendemos objetivamente, sabemos que tenemos y con ella operamos. Si le pedimos, vamos al almacén y le pedimos a la señora que nos atiende, a la almacenera,
que piense la realidad desde su ecro nos va a mirar con una cara porque no sabe que tiene un ecro. La diferencia es justamente que nosotros estamos estudiando esto y pensando la realidad desde estos esquemas conceptuales. Entonces, sabemos que tenemos a un Lewin que nos puede hablar de espacio vital, sabemos que tenemos a un Mead del cual podemos leer al otro generalizado, sabemos que tenemos a una Melanie Klein desde donde podemos leer el psicoanálisis en niños, pecho bueno, pecho malo, ¿no? Entonces, sabemos que podemos instrumentar desde estas teorías que conocemos y que eso se llama ECRO. Es nuestro esquema conceptual, referencial, operativo. Entonces, este ECRO es nuestro. Es propio de la psicología social. Y es nuestro instrumento para trabajar, para intervenir, para pensar la realidad, para analizar, ¿sí? Hoy ya no miramos, no sé, leemos, no sé, supongamos Lewin, espacio vital, y entendemos que hay barreras, ¿sí? que nos impiden llegar a las metas que tenemos, entendemos que hay dentro de nuestro espacio vital fantasmáticas que no nos dejan a veces crear, pensar, no nos dejan ser plásticos. Entonces, sabiendo eso, podemos mirar al otro de una forma distinta. Y ya no simplemente decimos, ah, no, este sí es un terco que no sabe, no quiere escucharme. No, porque entendemos que dentro de su espacio vital hay un montón de cuestiones que le hacen ser como es. Incluso mirarnos a nosotros mismos desde ese lugar y ser un poco más compasivos con nosotros mismos también, ¿no? Entendiendo que, bueno, ahora tendremos que buscar dónde nacen todas esas cuestiones, pero al menos ya vamos sabiendo y conociendo que las tenemos y que todos, digamos, constituimos nuestra subjetividad y nuestro ECRO desde un contexto histórico, personal, familiar, totalmente distinto al otro, a otros sujetos. Bien. Esquema. Y vamos a definir los puntos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, que por ahí me copo y sigo. ¿No? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, sigo. Esquema. Vamos a definir un poquito cada uno de las palabras de esta sigla, ¿no? Porque se trata de un conjunto organizado de conceptos, o en términos del autor, o sea, de Enrique, dice conjunto articulado de conocimientos. Y este concepto de él no es casual. ¿Por qué? Porque habla de un conjunto articulado. No es que tenemos un montón de cosas, conocimientos, y cada una es una partecita de un algo. No, es como un andamiaje, ¿sí?, que se va sosteniendo uno con el otro, ¿no? Si hablamos de aprendizaje y hablamos de salud mental, antes de conocer la psicología social no teníamos idea de que la salud mental la podemos prevenir y cuidar desde el aprendizaje. Y para nosotros, antes, aprendizaje y salud mental eran dos cosas totalmente distintas. Hoy no, hoy están articuladas y pensadas hacia un mismo sujeto, que entendemos que desde la pedagogía y el aprendizaje podemos prevenir y cuidar su salud mental. Remite a la sistematización conceptual con una construcción lógica que lo hace transmisible y aprehensible, o sea, nos hacemos parte. Esta sistematización teórica responde a unos requisitos básicos de la ciencia. Esto es el carácter científico, ¿no?, de la psicología social. Es decir, no vamos a pensar que, no sé, o sea, no quiero ofender a nadie con esto, pero, a ver, el tarot, no sé si es una ciencia, creo que no, ¿no?
pero no va a formar parte por ahí de nuestra epistemología o de nuestras teorías, ¿sí? Porque tiene que estar sostenido, ¿sí? Con un marco teórico, con una comprobación científica, con un método. Entonces, hay cuestiones que quizás nos puedan ayudar de alguna forma a entender algunos sujetos, pero no van a ser parte si no tienen carácter científico. El que los conceptos estén sistematizados y organizados permite la comprensión de cada hecho particular desde una organización o articulación de conceptos universales. Su preocupación está centrada en forjar una organización de conceptos que permitan su transmisión. Esto es muy importante cuando habla de la comprensión de cada hecho particular. Porque el hecho de que, por ejemplo, yo me especialice en, qué sé yo, instituciones educativas, no puedo generalizar. Incluso si yo opero en una misma escuela o institución, tengo que pensar en la realidad de cada turno, en la realidad de cada grupo, en la realidad de cada curso, ¿sí? No puedo operar de la misma forma, aunque sea la misma, supongamos, pongámosle el nombre Escuela Belgrano, ¿no? Sino que tengo que pensar que cada grupo, cada parte de esa institución está formada por personas totalmente distintas. Entonces, las teorías que yo utilice para instrumentarme, para intervenir en esa realidad, en esa institución, van a ser de alguna forma abordadas o pensadas según ese grupo humano, según ese grupo en el que estoy operando y no generalizando. Vamos a la palabra conceptual, esquema conceptual, porque es teórico, es una organización conceptual. Al respecto, Pillon señala, son síntesis más o menos generales por proposiciones que establecen las condiciones según las que se relacionan entre sí los fenómenos empíricos. ¿Qué es empírico? Comprobables. La investigación psicológica o cualquier tipo de tarea científica sin un adecuado sistema conceptual sería ciega o infructuosa. Con esquema conceptual, ahora vamos a referencial. Porque remite a un recorte específico de las prácticas sociales sobre la que se indaga y opera. Las tramas vinculares, ya sean estas grupales, institucionales o comunitarias, pero también el marco teórico y los conceptos instrumentales son referenciales al momento de operar. El aspecto referencial alude al campo, al segmento de la realidad sobre el que se piensa y opera, a los conocimientos relacionados con ese campo o hecho concreto a los que nos vamos a referir en la operación. ¿Sí? Es decir, lo referencial es específico. Voy a intervenir en el cuarto grado de la escuela número tanto, en tal turno, con tal grupo de niños por la problemática de acoso entre pares. ¿Sí? Es referencial a ese grupo en particular, a esa situación en particular, a ese momento en particular. A eso se refiere con referencial. Y operativo es lo que mejor define el posicionamiento como intelectual, el posicionamiento que tiene Pillon. Ayer decíamos que se diferenciaba Latinoamérica de lo que es Norteamérica, ¿sí? Por esta cuestión de una diferencia que en Latinoamérica los teóricos empezaron a pensar desde la praxis, cuando en Norteamérica se teorizaba mucho y se pensaba mucho desde la teoría y no se hacía una bajada o una instrumentación a la intervención. Entonces, lo operativo tiene que ver con esto, con un rasgo, ¿sí?, propio de la zona del lugar. Es un posicionamiento político, ¿sí? Político desde la forma de intervenir.
La operatividad, un rasgo fundamental del ECRO, indica que no se trata de un corpus exclusivamente teórico, ¿sí?, sino que el destino final de su obra, o sea, de esa teoría, es intervenir en el campo social. O sea, teorizamos ¿para qué? Para intervenir, no para que quede en una hermosa teoría, ¿sí?, en una tesis, y después no decante en un proyecto de mejora. Incidir, producir transformaciones en la sociedad en su dimensión microsocial. Esto que decíamos, el cambio social planificado, a ese lugar vamos, ¿sí? En nuestro esquema conceptual, la operatividad representa lo que en otros esquemas, el criterio tradicional de verdad, adecuación o de lo pensado o anunciado con el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Si con nuestro ECRO enfrentamos una situación social concreta, no nos interesa solo la interpretación, o no nos interesa que solo esa interpretación sea exacta, sino fundamentalmente nos interesa la adecuación en términos de operación, es decir, la posibilidad de promover una modificación creativa o adaptativa según un criterio de adaptación activa a la realidad. A partir del conocimiento de este ECRO, ustedes se van a dar cuenta que cuando estén en una reunión, y esto se los digo y se los firmo en algún lado si quieren, van a estar en alguna reunión de trabajo, reunión familiar, donde están haciendo un análisis, por ejemplo, no sé, cambio de guardia, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Bla, 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 bla. Y cuando termina la reunión y nadie dio un proyecto de mejora, nadie dijo como conclusión, bueno, ahora hagamos esto. Se van a dar cuenta que ya no van a querer estar en esos lugares, sino que van a ser ustedes mismos incluso los que después empiecen a proponer, bueno, listo, entendimos todo, todos tenemos este malestar, todos queremos el cambio. Bueno, ¿qué hacemos? Y vamos a estar siempre con esa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Profe, es ahí donde empezamos a ser esos agentes de cambio, digamos. Totalmente. Tanto desde el momento en el que queremos realizar el cambio como desde el momento en el que no queremos estar donde no hay cambios. Exactamente. Operar y generar el cambio. ¿Sí? Claro. Tampoco vamos a querer disparar de esos lugares, sino que vamos a querer generar cambio en esas personas también que ocupan esos lugares y que es necesario que piensen en función del cambio y del proyecto. Y ese también es nuestro trabajo dentro de los grupos donde operamos. Sí, a veces es un poco complicado desde el hecho de que por ahí las otras personas se resisten, pero es eso nuestra capacidad, digamos, es eso lo que tenemos que formular, digamos, la capacidad esa de poder hacerlo o lograrlo. Sí. Porque no es fácil. No, de hecho nuestra tarea no es fácil. El grupo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lo primero que tiene es esto, esas resistencias al cambio, que tienen que ver con los miedos más básicos, miedo a la pérdida y miedo al ataque, ¿sí? Tengo miedo de perder este lugar de confort, este lugar donde estoy bien, donde todos estamos bien, venimos, tomamos el cafecito, atendemos más o menos, ¿no? Tengo miedo de perder ese lugar de confort, ¿sí? O miedo al ataque, no, yo no voy a poder hacer esto, no lo voy a lograr, no tengo capacidad, ¿sí? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Me van a retar, mejor no hago, total, esto siempre fue así, esto siempre se hizo así. Esos miedos aparecen. Nosotros operamos, justamente ese es nuestro campo, el campo de los miedos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer ver a las personas de los grupos donde operamos, ¿no? De que puedan visualizar, ¿sí?, que se puede hacer las cosas distintas, que no todo lo antiguo fue mejor, ¿sí?, que nos vamos a equivocar y que no pasa nada porque nadie mata a nadie con equivocarnos, ¿no? Y que se aprende del error, que se aprende. Ese es nuestro lugar, digamos, donde operamos. Y sí, es difícil, sí, y lleva tiempo, sí, no es una tarea donde decimos, bueno, en 15 días te prometo que este grupo, no. O sea, de entrada,
o estamos mintiendo o tenemos que decir directamente esto es un proceso, esto va a costar, esto no es fácil, tenemos que ya darle toda la parte negativa, ¿no? A quien nos contrate o en donde vayamos a trabajar, ¿sí? Entonces después o los sorprendemos o, bueno, no rompemos sus ilusiones. sus ilusiones. Sí, así es. Pero les puedo asegurar que si realmente nos instrumentamos, pensamos, somos creativos, proponemos cosas y creemos en el otro, porque esto es muy importante, confiar en que el otro puede, confiar en que el otro sabe, confiar también en que el grupo puede llevar adelante su propia tarea, los cambios se dan. Y se dan incluso antes de lo que nosotros pensamos. Y no tenerle miedo al conflicto, porque es el lugar, ya les digo, es el conflicto y los miedos son el lugar donde nosotros operamos. Esa es nuestra tarea, digamos así, ¿no? Bien, les termino de leer esto que dice John, que es muy, también, digamos, muy iluminador en este sentido de la praxis, ¿no? Para nosotros, la psicología social es significativa, direccional y operativa. Se orienta hacia una praxis, de donde surge su carácter instrumental. Este es como les decía ayer, el meollo de la cuestión de la psicología social. Es lo que tenemos que entender, digamos. Que la psicología social no es dar talleres, no es dar capacitaciones, tiene que ver con mucho más de que eso. Su punto de partida es una praxis y la experiencia de esa praxis conceptualizada por una crítica y una autocrítica que retroalimenta y corrige la teoría mediante mecanismos de rectificación y rectificación, logrando una objetividad creciente, ¿sí? Que es un poco lo que decíamos ayer. Cuando nosotros ponemos en juego una teoría y después la contraponemos con la praxis, utilizamos este mecanismo de rectificación, ¿sí? Y ratificación. Bueno, esto sí lo podemos hacer así, esto aparece como un todo previsto, y por ahí no, ¿sí? Tengo que rectificar esta teoría, ¿no? Y volver a pensar desde otro lugar, porque esta teoría ya no me sirve para este grupo específico, para esta intervención específica. ¿Mm? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se cansaron? ¿No? Están todos silenciosos, los dormía todos. Hoy es muy viernes. Bien, profe, dicen acá. Bueno, gracias por responder. Todo bien, profe, se entiende. Súper. Súper. Bien. Ya que estamos en el chat, súper, profe, muy importante. Bien. Vamos a entrar al concepto de subjetividad un poquito, ¿sí? Y no vamos a ahondar mucho, uno por la cuestión de tiempo, pero sí me gustaría para que después continúen pensando esto para la próxima clase. Quiero que piensen, ¿sí? Y si quieren decirlo en el chat, ¿sí? Recién puede entrar, profe. Bueno, no importa, queda grabado. Quiero que piensen esas frases, ¿sí? Esas voces que ustedes creen que hoy, que se los decían de chiquitos y creen que hoy continúan de alguna forma generando una conducta en ustedes. Doy un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo feíto, mío propio, pero para que ustedes tengan
No se pongan a llorar ni nada, por favor, yo ya lo superé, supérenlo ustedes también. Cuando yo era chica, mi mamá tenía la idea de que si te pintabas los labios de rojo, ella me decía, cada vez que me pintaba de rojo me decía, pareces una prostituta. Así que hoy día a mí ustedes no me van a ver con los labios pintados de rojo, porque tengo esa sensación. Y todavía, si bien lo superé, no puedo, digamos, muchas veces pintarme los labios rojos. No me veo bien con ese color. Entonces, la idea es que podamos pensar, no piensen en algo tan crítico como esto. Les cuento como para que, y de paso se ríen un rato, pero no es mala mi mamá, es una muy buena mujer, solo que tenía esas ideas medio raras. Bueno, para que piensen un poco, bueno, hay como ciertas frases o cosas que a uno le repetían, digamos, constantemente y que hoy siguen de alguna forma en modulando nuestra conducta, ¿sí? Podemos decir, cuando crezcas te vas a dar cuenta de lo que te digo. Bien. O, profe, no sé, cuando no queríamos comer algo y tipo, hay tanta gente que no tiene para comer y como que hoy en día es, ay, no voy a comer nomás todo. Claro, uno siente culpa, sí, totalmente. Los niños de África no Sí, tienen nada para comer, una cosa así, ¿no? Sí, uno sí. siente culpa. O cuando tirabas la comida que sobraba. Ujú. Ah, mi mamá siempre me decía ponerle que cuando sobraba un pedacito de pan y ya no lo íbamos a comer más, que le tenía que dar un beso. Y ahora le seguí dando el beso. Sí. Bien, ¿algún otro? ¿Otro ejemplo? A mí me decían que cuando uno iba a sacar, por ejemplo, para el mate el burrito, había que pedirle permiso, porque como que a vos no te va a gustar que te vengan a sacar un pelo de onda, entonces vos tenés que pedirle permiso a la planta. Entonces yo iba a sacarle la hoja al burrito para el mate y decía, permiso, señor burrito, no puedes sacar una hoja. Pero sí, y todavía lo sigo haciendo. Bien. A ver, ¿algún otro? Las cuestiones de género, chicos, ¿no? Dormir la siesta por el pomberito. Bien, y hoy todos queremos dormir la siesta sí o sí, para que no venga el pomberito, sí. Bueno, las cuestiones de género. Bueno, las cuestiones de género, no sé, el pelo corto. Ah, seguro si tiene el pelo corto es lesbiana, por Claro, ejemplo. ¿no? Eso era un pensamiento. Sí, el rosa mujeres, el celeste varones, Sí, ¿no? sí. O que los niños no jueguen con muñecas, que las nenas no jueguen con autitos. Sí, totalmente. Bueno, todas estas cuestiones que pensamos y pasan por ahí en nuestra vida cotidiana desapercibidas, ¿sí? Y creemos que ya pasaron o que nos decían cuando éramos chicos nos decían eso, ¿sí? Como también esto, digamos, ahora estamos hablando de frases o cosas que se nos dijeron, pero también la forma de vida, ¿no? El esperar al papá sí o sí para comer, no sé, hay familias que pasaba eso, ¿sí? O el hombre sentado en la punta de la mesa, todos los demás alrededor, no sé, cuestiones familiares, conductas que ni siquiera sabemos por qué las hacíamos, las realizábamos, ¿no? Y bueno, de pronto creemos que eso era, hablamos como, bueno, cuando yo era chico pasaba esto. Y sin embargo, si entramos en una reflexión profunda de nuestras propias conductas, podemos ver que muchas de esas cosas nos atravesaron y nos construyeron subjetivamente y hoy nuestro pensamiento y nuestras propias conductas tienen que ver con algo de eso. ¿Sí? Entonces, un poco el concepto de subjetividad que propone Fillon tiene que ver con esto, ¿no? La subjetividad para él es de naturaleza social. Él dice que en toda experiencia humana está siempre ineludiblemente el otro social, ¿sí? El otro aparece desde alguna forma. El otro
generalizado, va a decir Mead, y Pichon toma de esta teoría de Mead, ¿no? Es para construir este concepto de subjetividad, ¿sí? Para nosotros el individuo humano es un ser de necesidades, y acá hay una pregunta de examen, ¿sí? Lo primero que cuando definimos sujeto es un ser de necesidades. Es decir, al sujeto lo mueve la necesidad de amor, la necesidad de placer, la necesidad, digamos, de responder a sus deseos, la necesidad de frío, de hambre, ¿sí? ¿Por qué llora el niño cuando recién nace? De hambre, y porque se siente totalmente indefenso, necesita de ese otro, que en este caso es su mamá, que lo acaba de parir, ¿sí? Que lo va a abrazar, lo va a contener, y a partir de ahí incluso se disparan un montón de cuestiones que ya van a ir formando parte de esta subjetividad. E incluso antes, Gladys Adamson va a hablar del protovínculo, basada en la teoría de Melanie Klein. Y que estas necesidades, dice Pichon, que solamente se satisfacen socialmente, no nos autosatisfacemos. Siempre necesitamos de un otro, incluso aunque estemos solos. Porque hay un otro que existe en nuestro propio campo o espacio vital. ¿Mm? El sujeto no es solo un sujeto relacionado, sino que es un sujeto producido. No hay nada en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos, clases, instituciones, un poquito lo que decíamos ayer. Esta noción de nada indica que al nacer el ser humano es solo potencialidad de llegar a ser un humano. Por supuesto, estamos considerando a un recién nacido en condiciones sanas de constitución. Tomando esta noción de nada es que postula la naturaleza social del ser humano. Ubica a la construcción de la subjetividad en una dimensión interaccional simbólica. Es decir, todo lo que existe en su contexto va a ir formando parte de un simbolismo que va a ir construyendo su subjetividad. El humano es entonces el único mamífero superior que crea la naturaleza a la cual se va a adaptar. Fíjense qué interesante. Y que a veces hasta qué obvio. Nosotros mismos, qué sé yo, un perrito, un gatito, Bambi, un dinosaurio, no crearon su propia naturaleza. Existen y coexisten en función del espacio físico, ¿no? Y se desarrollan y se adaptan en función del espacio físico geográfico en el que habitan. ¿Sí? El hornero que hace 20.000 años atrás hacía su casita de barro de una forma, hoy lo hace de la misma forma. El ser humano no. El ser humano empezó en cuevas, no sé, chozas, después se fue haciendo una casita, después ahora ya tenemos edificios, ahora ya parece que ya estamos por ir a Marte, ¿sí? El ser humano crea el propio hábitat en el cual va a vivir. Esta producción social, cultural, es considerada como natural porque precede al nacimiento del sujeto. O sea, nosotros nacemos y ya está la sociedad, entonces creemos que nos precede, pero no. Nosotros seguimos produciendo Si no, ¿cómo entendemos que hace 10 años no existía, de hecho, hace 2 años atrás no existía una ley de aborto? Hace 10 años atrás, 12, 13 años, no existía una ley de educación sexual integral. ¿Sí? ¿Vieron cómo nosotros vamos modificando la cultura y los espacios según la necesidad del sujeto? Entonces, el contraste que más sorprende al psicoanalista, él acá hace como una reflexión, habla desde el psicoanálisis, porque él estaba construyendo todavía esta teoría, ¿no?, de la psicología social,
en el ejercicio de su tarea consiste en descubrir que cada paciente, que no nos encontramos frente a un hombre aislado, sino frente a un emisario, y acá ya le pone un rol al sujeto, un emisario, ¿sí? Que hay que comprender que el individuo como tal no es solo el actor principal de un drama que busca esclarecimiento a través del análisis, sino que también, y acá viene otro rol, el sujeto es portavoz de una situación. Les doy un ejemplo y con esto termino. Dos ejemplos. Portavoz de una situación. Un adolescente que consume drogas, ¿sí? Por ejemplo, cualquier tipo de droga. Si nosotros vamos al análisis de la situación y del contexto, muchas veces podemos dar cuenta de que terminó consumiendo para escapar de ciertas situaciones familiares, sociales, vinculares. Lo mismo es decir, portavocea, o sea, se enferma, en este caso la adicción, ¿sí? Porque portavocea una situación grupal. La problemática no puede simbolizar, no puede decir, entonces, traga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Consume. Profe, un ejemplo puede ser un niño que tiene padres, por ejemplo, o un padre que es golpeador y bueno, y él también es agresivo en la escuela, ¿Sí? entonces el niño está siendo portador de esa situación. O le pega a la mamá, por ejemplo, no a él, pero él reproduce esa situación. Son como casos extremos, porque esto sucede en situaciones mínimas también. No, O sea, eso es como para el ejemplo de usted y el mío por ahí fueron como más fuertes, pero también, no sé, una criatura que es muy querida en la casa o que recibe mucho cariño, también es así con sus amigos. Es también portador de la situación que él está viviendo. Exactamente, portavoz de la situación ¿No? grupal. Ahora, cuando hablamos Sí. en este caso, estamos hablando de la enfermedad. Y cuando hablamos de enfermedad, no hablamos de un sujeto que se lo que enferma de una manera drástica, sino hablamos de la enfermedad mental. Una depresión, un consumo, violencia, ¿sí? Y siempre se está portavoceando una situación grupal anterior. Por eso hoy en Argentina no hablamos de bullying y hablamos de acoso entre pares, porque entendemos que el chico que golpea a sus compañeros también es agredido en otra situación, que no es la escolar, sino que es en otro lugar. ¿Sí? Entonces también es víctima. ¿Sí? Otro, para salir del ejemplo, como decía Agostina, de un ejemplo tan drástico, hay estudios de síndrome de burnout, ¿sí? De la cabeza quemada, por ejemplo, docentes, un alto índice de docentes que piden licencia por estrés, ¿sí? Y quizás muchas veces el estrés no tiene que ver con los alumnitos, con sus alumnos, sino que tiene que ver con las situaciones dilemáticas institucionales. Una directora hincha, agresiva, un equipo de conducción que no acompaña, que no apoya. Entonces genera que estos docentes se estresen porque no logran estar en un clima o un ambiente laboral propicio, ¿no? Para su salud mental. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que muchas veces el sujeto que enferma, y cuando hablamos de enfermedad hablamos de adaptación activa o pasiva a la realidad. Me enfermo porque no me puedo adaptar a esta realidad, no me puedo adaptar, no puedo aguantar este jefe, esta jefa que me maltrata, que me exige, que no me da descanso, ¿sí? No me puedo adaptar a este problema familiar, al divorcio de mis padres, no me puedo adaptar a estos compañeros que me maltratan o me hacen bullying, acoso, ¿sí? Entonces, hablamos de enfermedad desde ese punto de vista, de que el sujeto no se puede adaptar activamente a su realidad, o sea, no tiene recursos
como para correrse de ese lugar, pedir ayuda o otro tipo de cosas que pueda hacer. Al igual que el estrés en el personal de las fuerzas de seguridad, totalmente, tanto los docentes como la fuerza de seguridad, que no tiene que ver solo con lo institucional, sino con la sociedad que exige de estas personas, de estos sujetos trabajadores, de este tipo de trabajadores, cierta responsabilidad que nadie puede sostener, ¿no? O cierto perfil que nadie puede sostener. Bien, o con los médicos enfermeros en esta situación. Sí, genial. Mismo ejemplo para todos estos casos. Quedamos hasta acá, ¿sí? Con el concepto de sujeto, mejor dicho, de construcción de la subjetividad, ¿sí? Hemos hablado de hetero, un poco. Lean, repasen el material, ya tienen un cuadernillo, vayan un poco leyendo, si tienen dudas anoten, entonces en las clases que tengamos podemos sacarnos estas dudas, revean los videos que subimos, así pueden tomar nota de estos conceptos, ¿sí? Y descansen. Yo no sé si mañana tenemos clase. ¿No? Espérenme, porque acá tengo mi machete. No, mañana no tenemos clase virtual. El jueves que viene, recuerden subir antes del jueves la infografía, ¿sí? El jueves vamos a trabajar una especie de taller, jueves o viernes, así que estén preparados para jugar un rato. No me falten. Lo vamos a hacer por Zoom, así que prepárense, prendan las cámaras el próximo jueves. Estén dispuestos a reírse un rato. Cualquier cosa, estoy a disposición. Pero creo una consulta. Acá estamos las dos burbujas. Sí. Y entonces tendríamos que respetar, digamos, cuando llegue lo que era el horario de las clases presenciales. ¿Qué horario? ¿El de la burbuja 1 o el de la 2? Siempre lo que sea Porque, virtual es 20 horas. claro, pero la semana que viene, por ejemplo, que serían nuestras clases presenciales y ahora no van a ser, ¿será que nos van a pasar un cronograma nuevo? Les pasé el otro día Porque en WhatsApp. de la actualización todas con las respecto... veces a las 20. Siempre. Todos los días bueno. que tenemos virtuales a las 20. Lo único que se modificaba era cuando era presencial, pero ahora que es virtual, siempre a las 20. Listo. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Sí, siempre a las 20 horas, como para todas las dos burbujas juntas. Bien. Si no hay ninguna pregunta, nos despedimos.